¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Punto y Coma. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues nos emociona mucho el día de hoy, primero que nada, retomar actividades culturales y literarias aquí en este espacio que es su espacio. Este año es el primer evento del año de una agenda que espero les emocione igual que a nosotros. Y pues doblemente emocionados estamos porque estamos ya expandiendo las fronteras de nuestras presentaciones literarias, que siempre nos encanta darle espacio a la literatura local que se produce aquí, pero también cada vez más darle espacio a recibir autores y editoriales de fuera para explorar la producción literaria que se está generando en otras partes, aquí en Punto y Coma. Entonces por eso pues me emociona darle la bienvenida, invitar a nuestro espacio a Roxana Guarneros de la editorial Revontuli, que nos está trayendo este libro que es El Mundo de Odo. Entonces pues sin más, bienvenida. Pues nuevamente, buenas tardes a todos, les agradecemos mucho el que nos acompañen en este santuario del libro. La verdad es que estamos muy emocionados en la editorial, también de estar aquí en lo que es Monterrey. Nosotros somos una editorial poblana, ahí todos tienen su casa. Y pues se dice muy fácil, ¿no?, estar presentando hoy este libro aquí, pero es un año y medio de mucho trabajo, de mucho esfuerzo en colaboración con el autor, de todos ahí en nuestra editorial. Y para nosotros esta es una historia muy importante. Ustedes no lo saben, pero Revontuli surgió en el año 2020, el sueño de dos hermanos, ¿no? O sea, el sueño guajiro de ayudar a promover la literatura, de cambiar los discursos que se generan en México, de promover el talento nacional. Y pues Antón ha sido una persona para nosotros muy importante porque fue de los primeros que confiaron en nosotros y que nos confió su texto para trabajar con él. Entonces en nuestro corazón siempre pues, va a tener un lugar muy especial, pues por haber dado este salto de fe con nosotros y de estar aquí cumpliendo este sueño de romper fronteras, ¿no? Y pues sin más me permito presentar a nuestro autor, a su presentadora. Les voy a leer sus semblanzas. Antón Antonov es un cuentista poblano cuyo nacimiento se remonta al día de San Antonio del año 90, en la fría comunidad de Rafael Lara Grajales. Antonio encaminó su vida al académico en el área de la química, donde se graduó con honores de la maestría y doctorado en ciencias. Debido a su pasión y facilidad de transmitir conocimiento, ha consagrado su vida a sus motivaciones: la ciencia, la música, las letras y su peculiar apetito. Ha sido docente varios años, dando énfasis en el papel de la salud emocional para el aprovechamiento genuino y total del potencial de sus estudiantes. Es investigador, escritor, ponente y de corazón liviano, y hace su debut con su primera obra publicada bajo el sello La Volpe de Revontuli Editorial. Un fuerte aplauso, por favor. Y el día de hoy acompañándolo tenemos a Cap Domínguez, nacida en el Estado de México un 19 de julio de 1995. Su gusto por la lectura nació en los libros de texto y los libros abandonados en las bibliotecas de la escuela. Ha tomado cursos de escritura creativa y redes sociales, lo que le ha llevado a dedicarse a esta área. Desde 2019 tiene el proyecto While I'm Reading en redes sociales, donde promueve la lectura por medio de videos y reseñas divertidas. Un fuerte aplauso para Kat, por favor. Y ahora me permito cederle la palabra a nuestro autor, Antón Antonov, quien nos hablará un poco más de su obra. Buenas tardes, soy Antón Antonov. Antes de comenzar para que yo les cuente un poco más sobre mí y sobre la obra, ¿podrían tomar una servilleta todos y hacerla lo más bonita que puedan? Digo, si tienen ahí cerca, o papel. Digo, aprovechando que hay servilletas en las mesas. Y aquí es justamente el punto de inicio de la obra, es de si les diéramos 500 pesos para que regresaran las servilletas sin arrugas, ¿se los podrían ganar? Así como está nada más, sin que quede nada. Justamente esa es la idea que básicamente maneja el libro de Olo, el cambio. Como ustedes saben, el cambio es lo natural, ¿no?
A pesar de que la Tierra gira alrededor del Sol y el universo lleva muchos miles de millones de años, la verdad es que lo que existe es el cambio. Yo lo sé porque soy el hermano mayor de solo 2 hermanos, y mis papás también fueron hermanos mayores, lo que hizo que siempre tuviera que madurar un poquito más rápido por las circunstancias, y algo que sí aprendí mucho fue el cambio. El cambio más significativo de mi vida se dio aproximadamente hace unos 2 años, después de una relación que fue muy complicada para mí. Y Olo terminó cristalizando todas las reflexiones que estuve teniendo durante más de 30 años, donde el cambio es lo central. Como mencionaba Rox, además estudié química, ¿no? Y si yo sé que el cambio es real, es por la química. La obra de Olo es muy importante que uno pudiera tenerla o leerla, porque si bien se ha enfocado a un público infantil, para también enseñarles sobre el cambio, sobre la familia, sobre las distintas relaciones que pueden llegar a tener, porque cualquier persona puede sacar muchos mensajes sobre Olo, porque Olo trata de responder una pregunta que creo que todos han hecho alguna vez, es ¿quién soy? Y también ¿dónde está mi hogar? Olo tiene una situación muy compleja en el ambiente en el que está, pero es muy amigable para los niños para que lo puedan entender. El libro está bellamente ilustrado por Diana Melchor y tiene también para colorear. También ustedes, no porque ya estemos grandes, ya no vamos a poder colorear, ¿no? A veces yo creo que nos divertimos más coloreando. Esta historia que escribí, la escribí justamente después de pasar muy malas temporadas, y justamente fue cuando yo me di cuenta que todas las personas tienen algo que decir, y tanto es válido decir que tienes algo como decir, como es tan válido decir que tenemos que escuchar, ¿no? Yo creo que uno de los mensajes más grandes de Olo es que te tienes que descubrir, y al descubrirte comienzas a descubrir a los demás, y eso es uno de los cambios más importantes. Y afortunadamente el libro busca mucho que tú sepas que no importa la edad que tengas, no importa el momento en el que estés, siempre puedes volver a descubrirte, siempre puedes encontrar un nuevo hogar, siempre puedes darte una oportunidad, y el hecho de que las condiciones hayan sido adversas para ti no tiene por qué cambiar tu esencia. De hecho, Olo justamente en todo su viaje eso es lo que aprende. Su esencia queda inalterada a pesar de todos los cambios que pasan alrededor. También es una historia de sernos leales a nosotros mismos, y quiero aprovechar para agradecer nuevamente a la editorial Rebontuli por haber hecho realidad que Olo estuviera, porque también Olo fue la primera obra que leí sin juzgarme, porque tenía mucho eso de juzgarme mucho al escribir. Y Olo fue la primera vez que dije, así como está me gusta y quiero compartirlo al mundo y dar ese paso. Gracias a Rox, gracias a Diana, también sus papás de Rox que están aquí, acá, a Punto y Coma que nos está dando esta oportunidad, y ustedes que están con nosotros este día, les agradezco que me den este espacio para que ustedes también sepan más acerca de Olo, y que créanme que no se van a arrepentir de tener la obra. Si la tienen, hasta cuando tengan que contarle un cuento a alguien, créanme que este cuento va a ser uno de los que más les va a gustar a los demás. Gracias. Pues un gustazo tenerte aquí, Anton, y también a todos ustedes aquí presentes. Me gustaría empezar a hacerte algunas preguntas. Ya nos contaste un poco de lo que va el mundo de Olo, pero me gustaría también preguntarte cómo fue ese proceso creativo. Igual ya nos contaste un poco de que fue un proceso de cambios, pero ¿en qué momento te sentaste y empezaste a escribir el mundo de Olo? ¿Cómo empezaste a desarrollar los personajes? El mundo de Olo lo escribí un domingo de abril de hace 2 años. Fue la primera vez que me sentí bien conmigo mismo, porque había estado pasando depresión mayor. Y durante esos días previos al domingo, yo me comencé a preguntar cómo sería una historia donde el cambio viniera de un giro de trama interesante, porque tengo mucho que yo escribo al revés. Primero escribo al final y voy para atrás, y lo que más me cuesta es como el giro de trama, ¿no? De hecho, lo pienso que tiene un giro de trama muy bello, que puede entender cualquier persona,
Y también en parte Olo se expandió porque en la editorial me dijeron que veían que Olo podría ir más allá. Yo soy más de cuentos autoconclusivos, es decir, que llega un final y puedes ser feliz sabiendo que así termina la historia y ya no hay que buscar. Y entonces comencé a crear personajes con la misma línea de Olo, que fueran auténticos y que siempre fueran leales, ¿no? Que no hubiera como nada raro. Más porque también lo hemos manejado más hacia un público infantil para que los más pequeños y las más pequeñas lo puedan hacer para su identificación, ¿no? Para que sea más fácil, para que puedan tomar el libro, lo puedan dibujar, lo puedan aventar, ¿no? Pero que se quede esta parte, ¿no? Y la verdad es que Olo, esta es la primera parte, tendría más o menos otras 2 partes. Inició como una saga de 7 capítulos, de hecho en este primer tomo vienen 2 capítulos, y sí tenemos proyectado que les hagamos llegar a todos más sobre las aventuras de Olo. Ok, perfecto. Algo que me llamó mucho la atención del libro y de la historia también fueron las ilustraciones. Y ese ratito que estábamos platicando, me comentabas que pues encontraste la manera de que las ilustraciones reflejaran todas las emociones. Entonces, esta parte de las emociones también, ¿cómo la manejaste al momento de escribirlo? Y después, ya cuando lo viste en físico, ¿cómo te sentiste? Cuando fue el proceso de elección para ilustrador o ilustradora, que fue un trabajo muy titánico que hizo la editorial porque hubo muchísimas propuestas muy buenas, y agradeciendo nuevamente a Diana cuando las hizo, una de las cosas que ayudó mucho fue este espacio que creó la editorial para que la ilustradora y yo nos conociéramos e interaccionáramos, porque nos dimos cuenta que teníamos muy afines, ¿no? De cómo tenía que ser el personaje, cómo se tenía que ver, y yo creo que también la gran sensibilidad que tiene Diana para proyectar emociones a través de sus ilustraciones ha sido como uno de los grandes aciertos que se tuvo al elegirla a ella. Y yo, para imprimir siempre emociones, trato de hacerlo con situaciones sencillas, cortas y sin dar tanta vuelta. ¿Para qué? Para que sea más fácil de entender la sensación y situarlo siempre en escenarios que son como, que pueden ser cotidianos, ¿no? De quizás una caminata en el parque, quizás te estás despertando, quizás acabó de llover y tienes ciertas emociones. Entonces siempre trato de hacerlo como lo más sencillo que se pueda para que sea más fácil de asimilar. ¿Cuál podrías decirnos que es tu ilustración favorita? Porque ahorita ustedes están viendo la portada, pero me gustaría ver cuál consideras tú que es tu ilustración favorita de toda la historia. La verdad, mi ilustración favorita de toda la historia, de hecho, sí es la portada, porque la portada de entrada tiene mis colores favoritos, ¿no? También los ojos de Olo a mí me encantan porque de verdad expresan mucho lo que yo traté de que sea su valor más grande. Y para no dar adelantos, lo voy a dejar así. Pero esos ojos tan enormes que tiene Olo, es por eso que me quedo con la imagen, porque justamente así le comentaba bien, fue como yo me lo imaginé la primera vez. Entre la maleza, ¿no? Así como un poquito cohibido, tímido, ¿no? Pero sabiendo que va a haber algo que lo va a transformar. Claro, esa parte me parece muy, muy linda, y aparte, ahorita mencionabas algo importante, que Olo va a tener una continuación. Entonces, ¿qué nos puedes más o menos contar de esto, de lo que, bueno, sin dar nada de spoiler, porque justamente el libro tiene un giro de trama muy interesante? Entonces, más o menos, ¿qué nos puedes contar de los nuevos personajes que vamos a estar viendo en las continuaciones? En las siguientes continuaciones, en la continuación de la historia, se van a abordar también, se va a seguir explorando el tema de la familia en un sentido más amplio. También se va a hablar ligeramente sobre lo que es la muerte, pero de una manera amena para los niños. O sea, es como de se entiende, pero no de una manera burda ni fuerte, para que no sea algo que los golpea mucho. Y también pues se va a tomar mucho, sobre todo en la parte final, el valor, ¿no? Porque yo creo que en ese cambio, necesitas mucho valor para cambiar. Y sí es cierto que uno tiene miedo, pero el valor justamente es saber que existe miedo y aún así seguir avanzando, ¿no? De hecho lo dicen muy bien en el libro de la princesa, ¿no? Que dicen que ser valiente es saber que existe algo más allá del miedo, ¿no? Y por lo que vale la pena luchar. Y justamente toda la transformación de Olo va a ir mucho hacia ese valor, el valor de
ir más hacia lo temerario quizás, y también de mucha reafirmación sobre la identidad de cada uno. Muy bien, esta parte que mencionas del cambio a mí me parece muy interesante porque justo es como la parte de que puede entenderse muy bien para los adultos, por ejemplo, todo lo que nos estás contando. Entonces, quiero preguntarte cuál fue el reto para hacer que esa parte tan importante del cambio también los niños lo puedan entender. Sí, justo dentro de la historia hay una parte donde todo como que se vuelve muy caótico, ¿no? Esta idea de caótico lo representamos en una tormenta, porque justamente si hiciéramos una alegoría o una semejanza a los momentos difíciles, son tormentas, ¿no? Hay tormentas cortas, hay tormentas larguísimas, hay tormentas que quizás todavía están, y justamente este ambiente de tormenta, de no saber qué hacer, ¿no? Que hay truenos y te da miedo, que está lloviendo y no sabes para dónde correr, pues la manera que creo que los chicos pueden entender más rápido, ¿no? Que dices, sí, hay momentos en que te vas a sentir de tengo miedo, está el coco abajo de mi cama, ¿no? O sea, esas sensaciones para que las pueda asociar, ¿no? Pero sí buscamos mucho que también se viera como ese contraste, ¿no? De que no porque hay un momento oscuro o difícil significa que es perpetuo, ¿no? O sea, que sí puede haber momentos luminosos que te van a sacar de ahí para también generar en los niños este sentimiento de esperanza. Que justo eso es algo que a mí me encanta de este tipo de libros que son infantiles, juveniles, que dan mensajes para los niños, pero también las personas que les están leyendo la historia a los niños o que están recomendando a un adulto que ya lo leyó también tiene como una enseñanza. ¿Cuál consideras tú que es la mayor enseñanza que se puede llevar un papá o una persona adulta que lea la historia? Ahí yo creo que hablando sobre todo del cambio y la identidad sería lo que está escrito de hecho en el oráculo de Delfos del dios Apolo, que sería conócete a ti mismo, porque justo ese conocimiento a ti mismo es lo que te va a proyectar, ¿no? Porque realmente el conocernos a nosotros mismos es saber que hay cambio, pero hay cosas esenciales de cada uno de nosotros, pero van a seguir cambiando. Y retomando lo del valor, y requiere mucho valor vernos a nosotros mismos, sin filtros, si eres así, y como le va a pagar, y como a Olo le pasa, tomarlo con la mayor cantidad de bondad. Saber que aunque haya habido momentos difíciles o malos, eso no te hace a ti ni una persona mala, ni que no merezca amor, sino el hecho de que más merecedor eres de amor, justamente por todo lo difícil que has tenido que luchar a través de tu vida para seguir adelante. Eso que mencionas está súper lindo, creo que es algo muy, muy bueno para que todas las personas lo sepamos. Otra cosa que también me gustaría preguntarte es relacionado a los personajes. Pues obviamente los autores también ponen mucho de ellos mismos en los personajes, entonces quiero preguntarte, ¿con qué personaje del mundo de Olo te identificas más? ¿O crees que todos los personajes tienen como una parte de ti? Yo personalmente, pues aunque son un tanto obvios, sí me identifico más con Olo, porque justamente mucho de cómo escribí a Olo fue como muchas de las visiones que tuve desde mi infancia hasta mi edad adulta, ¿no? Y muchos de los personajes sí tomo como que representan más que personas en mi vida, momentos, ¿no? O sea, el personaje quizás está más construido en el sentido de este personaje representa el obstáculo, la dificultad, la desesperanza. Este personaje representa la paternidad, los cuidados, ¿no? Este personaje es más materno, este personaje es más para la amistad, ¿no? Porque justamente cuando escribí Olo, lo escribí por personajes, dando a entender que esos personajes interactúan con Olo y cada uno de ellos le da una lección o le deja un recuerdo tan potente que muchos lo dicen recuerdos luminosos, que justamente esos recuerdos luminosos van a hacer que las dificultades que tuvo Olo antes poco a poco las vaya abandonando y pueda seguir con su trayecto. Ok, muy bien. Respecto a la historia, ¿nos puedes contar un poquito más de lo que va, sin tratar de dar algún tipo de spoilers, o sea, tratar de contarnos cómo la desarrollaste tú de inicio a fin? O sea, ¿cómo fueron las emociones que también tú experimentaste en esto?
Sí, justo la historia, como pueden ver en la portada, comienza en la jungla, ¿no? En la selva. ¿Por qué en la jungla o en la selva? Porque si se dan cuenta son lugares donde uno puede ocultarse, ¿no? Así como nosotros luego nos ocultamos de lo que nos pasa o nos ocultamos de cosas que no queremos ver, como a uno le pasa, ¿no? Entonces, incluso los escenarios están hechos para que tú puedas ir identificando como de, es una sabana y por eso está escondido y este personaje por eso es así con él. Después en la parte de la tormenta justamente es como el choque, ¿no? De que quizás no importa cuánto te escondas, la tormenta va a llegar. No hay manera de que te escapes de ella y va a suceder. Y finalmente cuando acaba esa tormenta hay algo más, ¿no? Entonces todo ha sido hecho justamente como para hacerlo muy amigable para los niños, en el que vean muchos escenarios coloridos, ¿no? Así que vean cambio, porque luego a los chicos todavía son más curiosos que nosotros, ¿no? Entonces si ven como cambios de personajes, de escenas, como que se interesan más, ¿no? Por la historia. Y nosotros que somos adultos comenzamos a ver que cada uno de esos detalles que fue puesto en la obra tuvo un propósito, ¿no? De ser universal. Siempre la obra de Olo ha tratado de ser lo más universal posible, incluso cuando escribo trato de que sea lo más universal posible, y creo que lo más universal que muchas veces tenemos, más allá del intelecto, son las emociones humanas. Entonces justamente todo el viaje de Olo, muy de fondo, es las emociones humanas y cómo no hay que rechazarlas, sino vivirlas e integrarlas. Esto que comentas me parece muy interesante y te voy a contar una experiencia que estaba teniendo con el libro hace rato, porque justo le estaba contando a una persona de la historia y yo le estaba diciendo, no, es que la historia va así y así, con todos los spoilers de la vida se la estaba contando. Y me dice, oye, es que te das cuenta que empieza como una historia triste, pero después se va sintiendo como mucha esperanza. Entonces justo esto que mencionas de las emociones, de cómo va ese fondo y cómo va creciendo, es algo que justamente es lo que se ve en el mundo de Olo. Entonces esa experiencia te la quería contar porque justo se lo estaba contando a una persona adulta que está como igual en un momento complicado de la vida y estaba como, es que se escucha triste pero se escucha muy padre. Entonces creo que lo que tratas de plasmar en el mundo de Olo se logra para todos. Entonces eso es algo que te quería contar. Yo cuando lo estaba leyendo también estaba viendo la parte de cómo es el crecimiento del personaje, porque al final son 50 páginas de la historia, pero el personaje crece mucho y tiene justamente un cambio muy brusco. Entonces también te quería decir que esa parte a mí me dejó bastante impactada. El giro de la trama, uno podría pensar que a veces los cuentos cortos no tienen un giro de trama tan impactante, pero este sí lo tiene, entonces es algo que tienen que leer y experimentar por ustedes. Entonces también te quería preguntar respecto a estos giros de trama. Ya mencionabas que te gustan, que los libros también sean autoconclusivos, pero este giro de trama que tiene la historia, ¿lo pensaste también justo para que esté dividido en más historias o se dio porque era algo que tú querías desde el inicio? Bueno, los giros de trama sí los hago buscando que sean interesantes, ¿no? O sea que a mí me gusta mucho como que alguien crea que algo va para allá, pero al final no, porque yo también siempre he pensado que la vida luego te hace mucho eso, ¿no? De que tú pusiste un trayecto, un lugar hacia donde ibas a ir, y por algo que se movió, ¡pum!, da un giro de trama, ¿no? Por eso muchos dicen que la persona que está escribiendo la historia de tu vida a veces anda muy inspirado, ¿no? Porque hay cambios de trama. Esos cambios de trama yo los pongo en cualquier historia que tengo, ¿no? Porque sí me gusta que aunque haya algo, haya giro, ¿no? Quizás con Olo el giro más grande es al principio, que está en la obra, más porque aquí lo que se trató fue ampliar su mundo, ¿no? Entonces quizás no hay giros de trama como tales como el que pasa, que vale la pena, volvemos a decir que vale mucho la pena verlo porque es un momento muy mágico. Créanme que hasta cuando yo lo escribí ha sido de lo más mágico que he escrito, porque fue como hasta revelador para ti que lo estás escribiendo. Entonces cuando amplié el mundo, lo que sí fui haciendo fue como decir, bueno, quizás ya no hay muchos giros de trama, pero le voy a dar consistencia a la historia, en el que Olo sigue siendo el centro, pero todo lo que va alimentando a Olo lo está llevando a unas elecciones que tú pensarías que a lo mejor yo como el escritor te estoy obligando a que tú veas, pero no.
De hecho está escrito de tal manera que tú sigas teniendo la libertad. Incluso yo a Olo como personaje siempre le di la libertad al escribirlo, de que él tomara sus propias decisiones para que el lector empatice más rápido con él y pueda decir, yo soy Olo, o yo tuve un momento como Olo, o yo también tuve que pasar lo que Olo pasó. Claro, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, todos hemos vivido un gran cambio en la vida. Esta parte de las experiencias que comentas, me llama mucho la atención preguntarte si tienes algún momento, alguna experiencia que, aparte de que haya sido reveladora, que haya sido a lo mejor chistosa, que te pasó escribiendo el mundo de Olo, o sea, algo que cuando dices el mundo de Olo, tú recuerdas ese momento de escritura. Pues básicamente lo que más yo recuerdo fue que justamente el día que escribí el mundo de Olo fue como, por decirlo de alguna manera, un día excelente para escribir. No hacía frío, no hacía calor, la luz estaba perfecta y desde que puse la primera letra lo terminé. Y fue así como y justamente fui retratando todo lo que había vivido en mi vida por dentro para que las emociones fueran lo más orgánicas posibles. Por eso es que muchos momentos de la historia se sienten como tan orgánicos, porque te dices, sí es cierto, como que yo me inicié sintiendo así, con miedo, luego con incertidumbre, luego con fuerza, pero no me rendí, pero seguí, o sea, es así como de hacerlo lo más orgánico posible. Por eso ese día que escribí, yo creo que es uno de los días más luminosos de mi vida, porque a partir de ahí en adelante pude retomar la escritura de manera ya constante. Y de hecho, justamente me pongo a escribir muchos cuentos, ¿no? Que luego Rox, por eso también luego me dice que cuando se da cuenta ya tiene como 10 cuentos más que les estoy escribiendo, pero más porque siempre trato como de enseñar algo, porque en mi vida me pasó que si hubiera sabido la lección o esas palabras de aliento antes, quizás muchas cosas hubieran cambiado, quizás no, pero de lo que sí estoy seguro es que me hubieran aliviado más. Entonces se puede decir como que el mundo de Olo vino a desbloquear también ese rush creativo y de escritura. Entonces te quería preguntar justo también en esta parte como escritor, ¿qué es lo que más consideras a la hora de poner una historia en palabras o cómo romper esa página en blanco también? Yo lo que hago es primero elegir un momento cotidiano, así de, no sé. Hay un cuento de hecho que hice que trata de, por ejemplo, de una mariposa y justamente así nació. Viene una mariposa posándose en una flor y entonces dije, ¿y qué pasaría si hubiera un universo dentro del propio universo de la mariposa? Y justamente daré el giro de trama, porque se cree la historia y tú como que vas, sí, es una historia así como, vamos a decirlo así, como de muchas que hay, pero al final te lo cambio. Es así como, la verdad, de esa no te lo esperaba. Entonces sí, mucho de lo que hago es eso, siempre enfocarme más en el giro, porque yo siento que el giro de trama es el que realmente te hace pensar, o te hace empatizar, o te deja esa sensación de que acabo de leer, ¿no? O por qué lo que acabo de leer me ha impactado tanto, ¿no? Y entonces yo sí busco mucho en el lector eso, o dejarlo reflexionando, o dejarlo como con esa sensación de lo voy a releer, porque creo que hay más, ¿no? Entonces siempre he tratado de que vaya por esa línea. Que eso que mencionas de releer es bien importante, porque al final uno puede tener una perspectiva al inicio de la historia y después cambia. Entonces, hablando de eso en el mundo de Olo, de todas las veces que probablemente lo has releído, porque seguramente han sido muchas, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la historia desde que lo escribiste hasta la última vez que lo leíste? Pues lo que más ha cambiado en mí es que me di cuenta que usé las palabras precisas, o sea, siento que no me excedí, o sea, yo lo he leído y dije, usé como la cantidad correcta. Es una sensación como muy curiosa de saber que no tiene más, no tiene menos, no le falta y no le sobra. Y también ver cómo es que que me ha pasado mucho, que todos los detalles que puse tienen diversas interpretaciones, ¿no? Hay personas que lo enfocan más al giro de trama, hay personas que lo enfocan más como al final de la historia, hay personas que lo enfocan más como al inicio. Y eso ha sido como lo que más me gusta, porque eso ha hecho también que yo relea, como de a ver por qué se ha centrado tanto. Y luego me doy cuenta que siempre pasa porque son como partes que escribí como muy detalladas, pero sin exagerar.
Entonces, con esos detalles justos hace que se genere la emoción o el pensamiento. Entonces, yo me he dado cuenta que para mí, para muchos lectores ha pasado eso, que cuando releen justo agarran ese pedazo porque está escrito, y como había mencionado, son momentos como muy cotidianos, así como pudo haber pasado que yo dijera, no sé, que Olo estaba acostado panza arriba y estaba pensando en algo, porque tú lo haces, ¿no? O sea, también dices, porque siempre he buscado eso, que también todas las personas tengan su libre interpretación, porque la libre interpretación creo que es muy importante como lector. Si bien es cierto que el escritor te guía, porque obviamente te quiere contar algo, yo creo que el escritor también te va a decir, a lo mejor tú encuentras más cosas que las que yo no veo cuando estoy escribiendo, pero a lo mejor para ti sí significó algo, o incluso le encuentra hasta cosas como cuando hacen teorías de las películas, ¿no? O sea, hasta hacen cosas más interesantes que tú dices, mira, hasta yo podría expandir las cosas por acá. Entonces yo creo que lo más rico de releer y de encontrar son todas las interpretaciones nuevas de uno mismo como la que tienen los demás. Justo hablando de esas interpretaciones de historias, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado que te han dicho? O sea, una persona que llegó y te dijo, yo leí El Mundo de Olo y sentí esto, o comprendí esto que te haya sorprendido. Pues la verdad, así con sencillez, cuando me dicen yo soy Olo, así. Llegan bien a ese punto. Muy bien, pues me gustaría también que las personas que están aquí presentes puedan hacerte algunas preguntas, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Antón. No sean tímidos, no se peleen. Muchas gracias, Tato. Pues bueno, si no tienen ninguna pregunta por parte del público, nos gustaría pasar a una pequeña actividad que a nosotros nos gusta hacer mucho con esta obra, y que el valiente que quiera participar pues llevará por ahí una sorpresa de parte de nosotros, que es que nos puedan contar, ¿no? Ya hablamos que Olo pasa, ¿no?, por muchas tormentas, como bien escucharon por parte del autor, que ustedes nos puedan comentar un momento que para ustedes fue una tormenta en su vida, ¿no? Que un momento que les haya hecho reflexionar sobre este cambio, un momento que les haya puesto a ver el mundo en perspectiva. Y pues por ahí les puedo, para motivarlos, les puedo adelantar que esta persona pues va a poder llevar también un ejemplar autografiado por parte de nuestro autor. Entonces, para que se motiven a contarnos, ¿no?, un poco más de este momento. ¿Y que gusta alzar la mano? Muy bien, estamos muy tímidos el día de hoy. Está perfecto. Kat, no sé si tú nos gustes contar de un momento. Sí, a ver, para empezar a romper el hielo y que a ver si alguien más se anima. Creo que uno de los momentos más fuertes y de cambios que he vivido fue cuando tuve que abandonar mi carrera en el último semestre porque hubo muchos problemas económicos y fue un momento de crisis en mi vida, pero que al final de cuentas me hizo crecer mucho y me hizo darme cuenta de que a veces uno puede ser un profesionista sin necesidad de forzosamente tener un título en la mano. Uno se convierte en profesionista en base a todas las experiencias que va agarrando. Entonces creo que ese ha sido mi momento Olo en la vida. Muy bien, pasamos la mano en apoyo, hacemos, ¿no? Todos apoyamos esta situación. ¿Hay alguien alzando la mano? Sí. Comparto el micrófono para que escuchemos. Quiero comentar que mi momento oro fue a los 50 años, cuando decidí dejar todo y todos. Yo nací en Brasil y descubrirme aquí en México, en esta ciudad. Ese fue mi momento oro. Ya son casi 30 años que vivo aquí. Y fue algo increíble y fantástico. Entonces, no importa cuántos años tenga o que hagas, vale la pena. Si no estás contento, si no estás satisfecho con tu vida, vale la pena
hacer algo así. Entonces, aquí estoy. De hecho, el año pasado escribí mi primer libro, que se llama Bonsai. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, más o menos, habla del oro. Y te felicito. Se me hizo muy interesante el tema de tu libro cuando decidíamos si ir o no ir, ¿verdad? Porque decía, no, es un libro para niños, para que veamos, pero yo dije, vamos a ver qué hay ahí. Y lo que planteaste sobre los giros, ¿sí? Es justamente lo que sucede con las generaciones de los niños. La pregunta es, ¿para qué niños estás escribiendo? ¿A los de la generación Z, o los de la generación alfa, o la generación beta, ¿verdad? Porque son muy diferentes. Y una de las características de los niños nuevos que vienen, ¿verdad? Yo tengo tenemos dos nietas. Piaget decía que el desarrollo del pensamiento abstracto en el niño, ¿verdad? Sucede entre los 8 y 10 años de edad, ¿verdad? Pero si tú hablas así a ciencia cierta con un niño de ahorita, ya no vale eso. Ellos a los 4 años ya empiezan a decir cosas, ya tienen la reversibilidad del tiempo, ya tienen todo lo que Piaget describía como un logro del pensamiento operativo, ¿verdad? Entonces, y es precisamente lo que pienso yo, que esos giros que tú describes se van a hacer cada vez más frecuentes. Si esos redescubrimientos o giros en la vida, ¿verdad? ¿Cómo será la generación beta, ¿verdad? Que va a ser nativa en la inteligencia artificial? Nos van a valer. A lo mejor emocionalmente, porque las emociones son las mismas, pero no son las mismas. Porque la familia ya no es la misma. Yo tengo una nieta de probeta, de 2 mujeres, y otra nieta que tenemos, pues la nació normal, ¿no? Pero sí. Entonces es interesante, eso se va a hacer cada vez más seguido, va a suceder cada vez más seguido y va a transformar la manera de pensar. Y la literatura que se ha escrito para niños en el pasado va a ser una basura. De hecho ya es una basura, porque ya a los niños no les interesa, no les llama la atención, se les hace muy aburrido, muy anticuado, les divierte 1 minuto y se acabó. O sea, yo quisiera saber, primero leer tu libro y luego saber cuál va a ser el siguiente tomo, ¿verdad? Porque de eso va a depender, digamos, el futuro de tu aceptación, digamos, en las siguientes generaciones. Los adultos no contamos. Los que cuentan son los niños. Yo quisiera hacer un comentario. Ahora tengo 77 años, pero desde cuando era muy chiquita, yo siempre pensé que los adultos no entienden los niños. Porque para empezar, cuando hablas con un niño, según yo, debes bajarte, agacharte y poner a su nivel y mirar sus ojitos, no desde arriba estar dictándole cosas. Entonces, desde chiquita, desde que yo tengo conciencia de mi ser, yo siempre pensé eso. ¿Por qué los adultos son así? Uno siempre tiene que estar casi rompiendo el cuello para ver los adultos que andan. Entonces, pienso que desde hace tantos años yo ya pensaba eso. Entonces, imagina qué piensan los niños ahora. Por ejemplo, mi nieta, a los 7 años, ya sabe 5 idiomas, imagínate. De ir aquí, allá, cuidar. Entonces, ahora yo supe que ahora viví en Suecia y yo supe y me quedé muy
orgullosa de cómo ella sabe muchos idiomas y la escuela donde ella estudia tiene niños de todo el mundo. Y me dio tanto gusto saber que como ella sabe muchos idiomas, ella está ayudando a los amiguitos en cuanto a la comunicación, con maestros, con otros compañeros. Entonces me dio tanto gusto que a esta edad ya tiene la conciencia de ayudar a los demás. Entonces pienso que los adultos debemos de cambiar nuestra forma de ver los niños. Son seres integrales, íntegros, que tienen todo lo necesario y uno no debe tratarlo como estúpidos, sí, tratarlo como seres con todo respeto, porque ya vienen hechos. Nadie necesita enseñarles nada, porque ya vienen hechos. Entonces, si se los trata como estúpidos, pues obviamente que se va a transformar en idiota. Algunos, ¿no? O disfrazan, pero normalmente así no es. Es como nuestras clases modernas, ahora que visitamos una escuela en Suecia, ¿sí? Nada que ver, porque aquí cuando llegan a la primaria es, a ver, niños sentaditos aquí, todos en orden, no hablen. Y la maestra parece un sacerdote en una iglesia del siglo pasado. ¿Verdad? Y allá llegas y para empezar hay 2 maestras para cada 15 niños. Luego salen al patio, ¿verdad? Y a diferencia de aquí te cuidan para que no pintarejeas algo, ¿verdad? Que no rompas algo. De repente veo que hay unos niños agarraron unos gises y están pintando las paredes ahí. Y yo me puse a observar, dije, a ver qué les dicen algo o no. No, viene la maestra y todavía les da más gises, por ejemplo. Entonces le pregunté a la maestra, oye, ¿cómo le hacen o sea, va a quedar todo pintarrajeado? Y dice, no, las paredes tienen una pintura impermeable, ¿verdad? Y en la tarde vamos con una manguera y lo lavamos. Y el día siguiente lo vuelven a pintar, no hay problema. Entonces tú llegas a la clase y ves, abres la boca, ¿verdad? La nieta que dice Elsa, pues habla japonés, habla español, habla portugués, habla sueco, y su mejor amiga es una turca que no habla nada. Ahorita, y la otra está igual. Entonces, este mundo, o sea, ese es el mundo al que debemos escribir. O sea, nosotros ya estamos así caquéticos, o sea, digamos, si podemos tratar de comprender, por ejemplo, tú tienes un mundo intelectual, digamos, desarrollado, ¿verdad? Eso no te asegura que vas a entender tus propias emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo intelectualmente muy elevado normalmente topa con el ego. Cuando uno dice conocerse a sí mismo, la mayoría de la gente piensa que uno debe topar con su propio ego, y no es así, porque abajo del ego todavía hay un mundo mucho más digamos, caótico, ¿no? Podríamos decir el quantum emocional, ¿no? Que es donde puede suceder cualquier cosa, donde la gente normalmente, a pesar de psicólogos, psiquiatras y asesores y todo, no llega porque tiene miedo. El propio psiquiatra tiene miedo a tocar ese mundo, ¿sí lo entiendes? Donde todo puede suceder. Y los niños que vienen nadando en este mundo. Haz de cuenta que para ellos lo que nosotros llamamos emociones, para ellos ya no son emociones, son una cosa de caquéticos. Porque ellos viven o sea, como que la medio disolución del ego, ¿sí? También tienen ego, pero nadan en un mar que nosotros ni siquiera pudimos meter un dedo. Y tenemos miedo de hacerlo. Y ellos nadan en este quantum ahí, ya están, ¿verdad?
estas son las nuevas generaciones. Para ellos hay que escribir. Es como el coñac, ¿sabes? Fuimos a Martel y le decían, ay, ¿qué coñac venden ahorita? No, pues venden una cantidad enormes a China. ¿Y qué coñac venden? No, pues el coñac que hicimos hace 40 años. Un coñac donde no había casi químicos ni nada, ¿verdad? Y dije, ¿y en 40 años qué van a vender? Basura. Agrotóxico. Nadie lo va a comprar, ¿se me entiende? Entonces lo mismo sucede con los niños. Tú escribes ahorita para niños del futuro, no para los niños de ahorita. Y los grandes que escribieron para niños ese tuvieron precisamente esta capacidad de predecir algo. Sería interesante ver tu segundo libro, a ver para dónde vas. ¿No? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los presentes. Justo la finalidad de esta dinámica pues es esa, ¿no? Darnos cuenta, como ya mencionaron, pues que el cambio está siempre presente en nuestra vida, que es el cambio por elección cuando tú decides salir de una cierta zona, o el cambio que a veces la vida nos fuerza a hacerlo, porque eso es una realidad, ¿no? El cambio siempre va a estar, tenemos que aprender a vivir con él. Es parte del mensaje de por qué nos enamoramos nosotros como editorial de esta obra, porque pues en este siglo globalizado pues el cambio está todos los días, ¿no? Lo vivimos en una pandemia, lo vivimos ahorita, lo vivimos en cada momento, cada segundo de nuestras vidas, todo está cambiando. Y pues nada, con este mensaje nosotros nos despedimos, agradecemos muchísimo su presencia, les pido por favor un aplauso a la autora, a la presentadora. Los ejemplares del Mundo de Oro los van a poder encontrar aquí en la librería Punto y Coma, también en la librería Sentido. Tenemos ahorita a la venta algunos ejemplares y bueno, pues tenemos al autor que es de Puebla, no va a venir pronto a Monterrey, entonces si gustan adquirir el suyo, él con mucho gusto hace favor de firmárselos. Entonces pues muchas gracias también a la librería Punto y Coma, a Jesús por permitirnos este espacio. Pues nuevamente gracias a todos ustedes por estar aquí presentes.